El cálculo del tiempo, entonces, es el periodo o número de periodos que dura invertido determinado capital. El tiempo debe expresarse en la misma magnitud que la tasa, o sea, si el tiempo está en años, la tasa debe estar en años. Si la tasa está mensual, aquí es error de impresión en el contenido, ¿verdad? Si la tasa está mensual, el tiempo también tiene que estar mensual. Si el tiempo está en semestres, la tasa tiene que estar semestral. Y si la tasa está diaria, pues también el tiempo tiene que estar en días. Para aplicación de la fórmula tenemos la siguiente: T es igual a interés entre tasa por capital. Entonces esa es la fórmula que vamos a aplicar para el cálculo del tiempo. Aquí hay un ejemplo que nos dice durante cuánto tiempo estuvo invertido un capital de 6.725 lempiras si, impuesto al 27% anual, produjo 2.528.74 de intereses. Entonces tenemos aquí que según los elementos que se nos proporciona, está el interés, que es de 2.528.74, el capital invertido, que es de 6.725, la tasa, que aquí nos dice que está anual, que es del 27%, calculado a tanto por uno es el 0.27, y tenemos que determinar el tiempo. Si en la pregunta no nos dice que el tiempo lo debemos de colocar o dar una respuesta en determinado tiempo, meses, años, o no nos pregunta específicamente, entonces significa que el tiempo va a estar en la misma proporción en que se nos plantea la tasa. Si en este caso entonces la tasa está anual, significa que el tiempo lo vamos a encontrar en años. Entonces, la aplicación de la fórmula es 2.528.74, que es el interés, entre capital por tasa, y la división, entonces, por último, equivale a 1.39, y tenemos una gran cantidad de números, entonces se trata de aproximar siempre, ¿verdad? Y ya sabemos que está especificado en años. Entonces aquí la respuesta es: el capital de 6.725 estuvo invertido 1.39 años al 27% anual para que se produjeran 2.528.74 de interés. Eso entonces en la aplicación del tiempo. Igual, a menos de que la pregunta me dijera a mí específicamente en un tiempo determinado, entonces tendríamos que pasar la tasa a la proporción de tiempo que nos está pidiendo el ejercicio. Si no, pues únicamente lo colocamos así. Y sabemos que el tiempo también, al igual que la tasa, no nos va a dar exacto, y entonces lo aproximamos lo mayor posible a la respuesta que nosotros queremos tener. Bien, entonces vemos otro ejemplo. Nos dice: Dori ganó 9.345 de interés por 15.000 lempiras que prestó al 16.5% semestral. ¿Cuánto tiempo tuvo invertido su capital? Nuevamente, entonces la pregunta no me especifica en un tiempo determinado que lo quiera, ¿verdad? Entonces significa que la respuesta va a estar en semestres, porque así está planteada la tasa. Entonces tenemos el interés, que es de 9.345.50, entre el capital, que es de 15.000, por la tasa en tanto por uno, que es 0.165 semestral. Esto entonces equivale a un tiempo de 3.775959 semestres. Y también les dice aquí que si ustedes quieren o si se les pide presentar la respuesta en otro tiempo, entonces pueden hacer lo siguiente: si ya tienen la respuesta en semestres, si dividen entre 2, ya tenemos una respuesta en años.
3.7759 entre 2 equivale a 1.8879 años. Si queremos tenerla en trimestres, como está en semestres, sabemos que el semestre tiene 2 trimestres, ¿verdad? O sea, 2 periodos de 3 meses cada uno. Entonces, 3.77 por 2 equivale a 7.5519 trimestres. Si la queremos tener en bimestres, multiplicamos por 3, equivale a 11.327878 bimestres. O si lo queremos tener en día, multiplicamos por 180 días que tiene el bimestre, el semestre, perdón, equivalente entonces a 679.67 días o aproximadamente 680 días. Entonces, este es otro ejemplo del cálculo del tiempo. La fórmula es la misma, ¿verdad? Ahora entonces entramos al monto simple. Ya vimos todos los elementos del interés simple, cálculo de capital, tasa, tiempo, y ahora entramos entonces al monto simple. Llamamos monto simple cuando al capital originalmente invertido le sumamos los intereses ganados en un tiempo determinado y a una tasa específica. El monto lo podemos representar así. M, que significa monto, es igual a C, que es el capital, más los intereses. O sea que el monto es la suma del capital más los intereses. Otra forma de presentar el monto o otra fórmula es la siguiente. M es igual a C y entre paréntesis 1, que el 1 siempre va a ser constante, más tasa por tiempo. Esa entonces es la otra fórmula. De cualquiera de las dos maneras, la aplicación que ustedes hagan, la respuesta es la misma. Si nosotros aplicamos esto, significa que nosotros tenemos que encontrar primero el interés y luego, una vez calculado el interés, le sumamos el capital y eso nos va a dar el monto. O si queremos usar la otra fórmula, entonces aplicamos de una sola vez en la calculadora y multiplicamos, ¿verdad? 1 más tasa por tiempo por capital y entonces vamos a tener el resultado del monto. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice cuál fue el monto de dinero que recibió Roger Soto si prestó 3.950. Esos 3.950 son el capital, ¿verdad? Capital prestado. Al 42% anual durante 5 semestres. Vemos que la tasa y el tiempo no están en la misma proporción. Por lo tanto, entonces, lo primero que tenemos que hacer es trasladarlos a la misma magnitud, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el capital, la tasa en tanto por 1, y los semestres trasladados a años, 5 semestres entre 2 semestres que tiene el año, equivalen a 2 años y medio. Entonces ya ahora sí tenemos el tiempo y la tasa en la misma proporción. Y podemos aplicar entonces la fórmula. Aquí se aplicó la fórmula corta, ¿verdad? Donde ya está todo de una sola vez. Tenemos capital, paréntesis, 1 más 0.42 por 2.25. Haciéndolo por pasos, primero la multiplicación del 0.42 por 2.5 es igual a 1.05 más 1 es igual a 2.05 y ya multiplicando entonces lo del paréntesis por el capital nos da un monto de 8.097.50. Quiere decir que Roger recibió en total 8.097.50. Este ya es el monto total, o sea que aquí ya están los intereses incluidos. Capital más intereses es igual entonces a monto. Como se aplicó la fórmula del monto completo, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos ahí. La respuesta total.
Aquí tenemos entonces, si queremos usar la otra fórmula para comprobarlo, podemos hacer lo siguiente. El interés, que es 3.950 capital por 0.42 por 2.5 años, es igual a un interés de 4.147.50. Aplicando la fórmula entonces de capital más intereses sería 3.900 de capital más 4.147.50 de intereses, equivale entonces a un monto de 8.097.50. Entonces vemos que aplicando cualquiera de las dos fórmulas, la respuesta no va a variar, ¿verdad? El monto entonces es igual a 8.097.50. ¿Dudas con el cálculo del monto? Profe, ¿siempre va a ser necesario hacer la comprobación o no? Pues el ejercicio le puede plantear a usted específicamente que aplique alguna fórmula determinada, para eso tendrían que leer, ¿verdad? Si les dice apliquen la fórmula completa del cálculo de monto, que por lo general es la que siempre se usa. O de repente les puede decir que lo comprueben. No, si no les dice, entonces les queda opción de ustedes si quieren utilizar una o la otra forma. No, no es que lo tengan que hacer obligatoriamente por ambas fórmulas. Otro ejemplo, aquí nos dice cuál será la suma total. Por ejemplo, aquí no nos dice cuál es el monto, ¿verdad? Pero si nos está diciendo cuál será la suma total, automáticamente entonces ustedes tienen que saber que les está pidiendo el monto. ¿Cuánto será entonces la suma total que recibió al término de 27 meses si se prestó 14.380 al 7.5% trimestral? Vemos que el tiempo está en meses y la tasa está en trimestre, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trasladar a la misma proporción. Aquí trasladaron la tasa a meses, entonces dividieron 7.5 entre 3, equivale entonces al 2.5% mensual, ya en tanto por uno es 0.025. Entonces ahí ya tenemos la tasa en meses y el tiempo en meses. Y aplicamos la fórmula, 14.380, 1 más 0.025 por 27. Esto si lo hacen en la calculadora lo pueden hacer de una sola vez. No es necesario que lo hagan por pasos como se plantea aquí, ¿verdad? Pero si ustedes lo utilizan en su calculadora, abren paréntesis y colocan 1 más 0.025 por 27 y luego cierran el paréntesis, les da automáticamente el resultado final, que en este caso es 24.086.50. Nuevamente aquí lo comprueban calculando los intereses que fueron de 9.706.50 y cuando suman los 14.380 del capital más los intereses, nos da el mismo monto que tenemos arriba, 24.086.50. Cualquiera de las dos maneras, entonces, el resultado va a ser el mismo. Bien, luego tenemos aquí, nos dice, si en los ejemplos 13 y 14 se nos pide encontrar monto e interés, se puede proceder de dos maneras. Primero, encontrar el monto y luego calcular los intereses por diferencia, o sea que podemos restarlo, es una manera en que podemos encontrar los intereses. Y otra manera es encontrando primero los intereses y luego aplicando la fórmula de monto es igual a capital más interés. De cualquiera de las dos maneras, entonces, si nos pidiese, dice, determinar los intereses, lo podemos hacer de cualquiera de estas dos maneras. Si nosotros encontramos el monto o aplicamos la fórmula del monto y queremos conocer los intereses, podemos entonces monto menos capital nos va a dar los intereses.
O la otra manera, determinando primero los intereses y luego aplicando la fórmula del monto para poder comprobar. Eso depende de si el ejercicio les pide de determinar ambas cosas, ¿verdad? O sea, puede ser que el ejercicio les diga que determinen o encuentren el monto y que también encuentren los intereses. Entonces le dice que de cualquiera de las dos maneras que lo haga, puede encontrar usted los intereses, como se les haga más fácil. Y luego tenemos entonces el valor actual de una deuda. Se conoce como valor actual al valor de una deuda en una fecha anterior a la de su vencimiento. La fecha, cuando una deuda vence y conocemos su valor a su vencimiento, entonces significa que nosotros encontramos el monto. Pero cuando no ha llegado a su final, cuando estamos todavía a una fecha antes de la fecha de su vencimiento, a esa deuda se le llama valor actual. El valor actual o presente puede calcularse con una tasa de interés igual o distinta a la pactada inicialmente. La fórmula que aplicaremos para el cálculo del valor actual está basada en la fórmula general del monto. O sea que primero se encuentra el monto para determinar valor actual. Pareciera que es el mismo capital, pero no lo es. El capital es lo que nosotros prestamos al inicio, ¿verdad? El valor originalmente invertido. El monto es lo que nosotros vamos a obtener al final de un determinado tiempo y a una tasa de interés. Y el valor actual es cuando nosotros no queremos llegar hasta el final de una deuda para poder pagarla. O sea, si nosotros contamos con un dinero y ya transcurrió un tiempo, pero todavía no ha vencido, entonces en ese momento nosotros queremos pagar la deuda, a eso entonces nosotros lo vamos a conocer como valor actual. Entonces aquí, por eso dice que se usa la fórmula del capital, utilizando entonces la fórmula del capital, pero para poder diferenciarla, entonces nosotros, en lugar de usar la C, la sustituimos por VA, ¿verdad? Que significa valor actual, quedando la fórmula de la siguiente manera. Valor actual es igual al monto, por eso dice que nosotros primero tenemos que encontrar el monto para poder determinar el valor actual. El monto entre 1 más tasa por tiempo. Esa es entonces la fórmula para encontrar valor actual. Para calcular el valor actual de una deuda, se procede de la siguiente manera. Primero, obligatoriamente entonces nosotros tenemos que determinar el monto, o sea, el valor de la deuda a la fecha de vencimiento. Una vez determinado eso, se calcula el valor actual a la fecha indicada. Y tenemos aquí un ejemplo. Aruglicona debe 4.750. Este es capital, ¿verdad? A un plazo de 21 meses y a una tasa de interés del 26% anual. Si el préstamo se hizo hace 9 meses y Licona conviene con su acreedor pagar el préstamo hoy, ¿cuánto tendría que cancelar el señor Licona si la tasa de actualización es del 27% anual? Vemos que aquí hay dos tasas, porque dentro de lo que acabamos de leer, les menciona que el valor actual puede determinarse con la misma tasa o se puede pactar una tasa diferente. Solo que tienen que tener en cuenta y tienen que tener cuidado al momento de la aplicación, que para el cálculo del monto vamos a utilizar la primera tasa, que es la que está aquí. Y si aparece una nueva tasa, que aquí nos menciona que es una tasa actualizada, entonces esta la vamos a aplicar hasta cuando encontremos el valor actual. Entonces aquí, según el procedimiento, nos dice que nosotros primero debemos de calcular el monto, que es según la fórmula que acabamos de ver. Tomamos entonces el capital, que es 4.750, la tasa, que está en años, es del 0.26, y el tiempo lo trasladamos a años,
21 meses entre 12 meses que tiene el año equivale a 1.75 años. Con esto, entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular o encontrar el monto. Al aplicar entonces la fórmula, aquí aplicaron la fórmula abreviada, tenemos 4.750, 1 más 0.26 por 1.75 equivale a un monto de 6.911.25. Antes de que me olvide, aquí nos menciona también dos tiempos diferentes, pero nos dice aquí específicamente que el plazo de la deuda es de 21 meses. Por eso entonces aquí el tiempo que tomamos fue el plazo que el ejercicio nos menciona ahí. O sea que se prestaron 4.750 para ser pagados hasta dentro de 21 meses. Entonces, este plazo, si me dice aquí específicamente el plazo, me menciona la palabra plazo, entonces automáticamente me está diciendo que esa es todo el plazo de la deuda, desde el momento en que prestamos el dinero hasta en que se venza la deuda. Entonces, esa aplicación ahí es esa, ¿verdad? Y ya encontramos el monto. Una vez determinado el monto, entonces aplicamos la fórmula del valor actual. Aplicando esto, tenemos que tener entonces cuidado en que la tasa que vamos a usar ya no es la del 26%, sino que ahora es la tasa de actualización del 27%. Y vemos entonces que el tiempo que tomamos aquí, que es de 12 meses, ¿cómo lo sacamos o de dónde salió? Si el plazo de la deuda era de 21 meses y nos dice que ya transcurrieron 9 meses, entonces significa que nosotros, para saber cuánto tiempo antes estamos pagando la deuda, porque el valor actual es calcular la fecha, cuántos días, cuántos meses en este caso antes estamos pagando la deuda. Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue restar 21 meses, que era el plazo total de la deuda, menos 9 meses que ya han transcurrido, para determinar cuánto tiempo antes estamos pagando la deuda. Entonces nos está diciendo que aún faltaban 12 meses, todavía teníamos 12 meses para pagar la deuda. Entonces, por lo tanto, ese es el tiempo en que nosotros estamos pagando antes. Aplicando la fórmula, entonces, decimos 6.911.25 entre 1 más 0.27 por un año, porque como lo tenemos la tasa en años, entonces el tiempo también tiene que estar en años, ¿verdad? Y encontramos entonces que el valor actual de la deuda es de 5.441.93. O sea que nos está diciendo que si el señor Licona paga hoy, tendría que pagar 5.441.93. O sea que el valor actual siempre va a ser menor que el monto, porque estamos diciendo, si la persona decide no pagar la deuda hoy, sino que esperarse para pagarla dentro de un año, tendría que pagar en total 6.911.25. Pero si él, como ya tiene el dinero y quiere hacer pago de la deuda, entonces ya no le va a tocar que pagar esos 6.000, sino que pagándolo el día de hoy, él tendría que pagar únicamente 5.441.93. Obviamente siempre va a tener que pagar más de lo que le prestaron al inicio, pero menos de lo que le tocaría que pagar si esperara a la fecha de vencimiento de la deuda. No sé si entendieron ahí la diferencia para encontrar el monto y el valor actual. Eso es entonces la aplicación del cálculo. Luego vamos a ver otros ejemplos de valor actual, pero básicamente entonces para encontrar el valor actual nosotros primero tenemos que encontrar monto y luego determinar el valor actual. Entonces esto mañana lo copian el contenido
Vamos a esperar entonces a ver si nos dicen que es feriado para el miércoles posiblemente. Entonces el jueves se estarían subiendo, lo creo yo. Y ya no estaríamos haciendo ejercicios hasta la otra semana, que miraríamos otros ejercicios de valor actual y ya con eso entonces yo les estaría asignando la tarea. Este saltó de su alcance y dijo, no quiero jugar. ¿Dudas? Profe, fíjese que yo me conecté cuando ya usted había pasado lista. ¿Quién es? Ivani. Ah. Ajá, ok, Iván. ¿Alguien más? Isela, profe. Isela. Ujú. Damaris entró. No. Ni Jensi, ni Ángel, ni Daniel. Bueno, eran los únicos que yo tenía, que no estaban, que no habían asistido, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Ya les subo el video para los que quieran volver a verlo y les coloco en Classroom para que puedan copiar. Entonces, esta semana solo va a ser para copiar. Y pues espero que hayan subido su tarea, ¿verdad? Como les dije al inicio, tenían hasta hoy para hacerlo. Los que ya les había revisado, todos sus ejercicios estaban correctos, así es que muy bien, les felicito porque sí entendieron lo que tenían que hacer y estaban muy bien sus ejercicios. Bueno, entonces estamos por finalizada la clase. Adiós, profe. Adiós, Profe. feliz semana, Adiós, profe, buenas tardes. nos vemos.